Esa teoría de abrazos no balazos terminó siendo profundamente permisiva también con los carteles. El gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno permisivo con el crimen. Todavía faltan muchas cosas por decantarse, pero el reto ¿cuál es, Rodrigo? El reto es que quien surja como alternativa frente a este descalabro populista y demagógico de la izquierda no debe ser una persona que represente las élites, porque eso es todo lo que hoy está fallando en política a nivel mundial. Apriete en el lado de la migración ilegal, pero sea más generoso con las visas de trabajo para atraer talento, porque la competencia de la que nadie habla es que China en las próximas 3 décadas va a haber una caída del 50% en su población por los errores de la política del hijo único. Ese fue el primer error que tenemos que aprender. No porque sea extranjero es bueno, ¿no? Aquí le decimos, no hay que ser malinchistas como somos muchas veces los latinoamericanos. Segundo, pues honestamente te digo, y esta es una percepción mía propia, pero la fundamento, todo lo que venga de Naciones Unidas viene con un sesgo ideológico. Todo. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos en un episodio pues muy simpático, diferente, con un verdadero líder hispanoamericano, en su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Vamos a conversar hoy sobre Guatemala, Colombia, la región del Caribe, la región de Latinoamérica y todo lo que está pasando con el presidente Iván Duque de Colombia, y vamos a hacer una colaboración muy interesante también con el podcast de él. Y pues para esto, presidente, te dejo a ti para que tú te presentes. Bueno, pues yo estoy muy contento, apreciado Rodrigo, y para todas las personas que nos siguen en Tres Respuestas, en efecto, eso se trata de una colaboración con el podcast Líderes de Rodrigo Arenas, joven líder de opinión, persona que ha participado activamente en la política, destacado emprendedor y un defensor de las ideas libres en América Latina. Así que para mí es un honor desde Tres Respuestas también tenerte en este intercambio, apreciado Rodrigo, y que este sea una conversación como la hemos soñado muchas veces para hablar de Colombia, de América Latina, pero sobre todo también para hablar de Guatemala, de tu experiencia, de tus experiencias exitosas, de tus experiencias agridulces donde has sido un perseguido político por luchar por las ideas liberales y donde muchas veces intentaron inclusive cancelarte judicialmente, pero lograste siempre triunfar. ¿Por qué? Por la forma tan diáfana como defendiste no solamente tu honra, sino como has defendido también la democracia de tu país. Así que bienvenido también a Tres Respuestas, apreciado Rodrigo. Muchas gracias, presidente. Demasiado generosa tu introducción. Muchas gracias. Pues igualmente, para mí era muy importante tenerte en el podcast, como te dije, creo que desde el día que lo lanzamos al principio de esta temporada, porque pues tú eres un líder latinoamericano, obviamente eres un expresidente de Colombia, pero que además dejó Colombia en una muy buena condición en todos los indicadores que agarraste, pues los dejaste mucho mejor que como los había dejado el gobierno de Santos, pero adicionalmente ha seguido la lucha, ha seguido esta lucha que lamentablemente no para, y digo lamentablemente porque sería agradable que algún día nos den un break, ¿no? Pero bueno, estos personajes no dejan, los Maduros, los Ortegas, las Xiomaras de Honduras, en fin, los AMLOs de México no nos dan tregua. Entonces, presidente, platiquemos, entremos en materia. Cuéntanos un poco, bueno, Colombia ha sido noticia, lamentablemente
no por las razones correctas, no por lo que había logrado el presidente Uribe en su época y por lo que tú lograste, que había sido realmente rescatar a Colombia de esa Colombia que estuvo sumida en el narcotráfico y las FARC, que al final del día son lo mismo, pero regresaron ustedes. Pareciera desde acá, desde 1000, 2000, 3000 kilómetros de distancia, que Colombia está regresando o que lamentablemente Petro, el gobierno de Petro con Iván Velázquez en el Ministerio de la Defensa en su momento, eh, permitieron que o han permitido que Colombia regrese a situaciones a las que ya había dejado en el pasado. ¿Cómo ves eso? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo creo que empezar por lo que es más relevante, Rodrigo, y es el gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno permisivo con el crimen, ha sido un gobierno que desmanteló muchísimos elementos estructurales de la gestión de la seguridad y la defensa nacional, y lo hizo quizás también con prejuicios, con ánimos de persecución y también quitándole al aparato de seguridad relevancia, presupuesto y abriendo caminos para desorientar completamente a la fuerza pública. El hecho de haber desmantelado los grupos manuales de erradicación contra los cultivos ilícitos fue un primer campanazo de alerta. El haber detonado una purga de generales en el ejército y la policía, simple y llanamente porque a juicio de Petro y de Velázquez no respondían a las líneas ideológicas del gobierno, pues también afectó muchísimo la capacidad de gestión de la fuerza pública, porque salieron varias décadas de formación en cabeza de generales muy bien capacitados y sobre todo teniendo en cuenta que los generales de Colombia son leales a la Constitución. No hay generales duquistas o santistas o uribistas o pastranistas o petristas. Los generales tienen un sentido de subordinación con la Constitución, pero ahí se rompieron unos fundamentos estructurales. Y después vino también el debilitamiento de las relaciones con Israel, el debilitamiento de las relaciones con Estados Unidos, el empezar a designar a miembros de grupos terroristas como gestores de paz para que no fueran perseguidos por la fuerza pública, debilitando también las capacidades ofensivas, debilitando la capacidad ecoportada. Entonces, todo eso ha llevado a que tengamos un retroceso muy grande, no solamente en capacitación, en preparación, en ofensiva, sino también en el manejo de uno de nuestros grandes retos, que son los cultivos ilícitos en Colombia. Y donde valga decirlo, Rodrigo, las incautaciones como porcentaje de la producción potencial en Colombia está en el punto más bajo en décadas. Entonces, todo eso ha llevado a ese debilitamiento y si uno le agrega a esto el desastre en la política fiscal, el desastre en lo que ha pasado en la gestión de la salud, el desastre que hemos visto en la política energética, todo esto sumado, pues lleva a que Colombia en este momento hoy tenga básicamente 4 grandes bombas o 5 si ahora se agrega las relaciones internacionales que le van a explotar al próximo gobierno o antes. Y a ver, y presidente, pareciera a veces, o uno quisiera creer, creo yo, de que cuando la izquierda gobierna, este tipo de situaciones con el narco suceden por casualidad o porque ellos, pero yo estoy empezando a concluir, no empezando, realmente ya llevo varios meses y hemos hecho aquí algunos informes en República al respecto, de que tú lo ves en México, lo ves en Honduras, lo ves en Nicaragua, lo ves en Venezuela, lo ves en Colombia, ves que lo hizo Correa en Ecuador en su momento. eh, la izquierda es aliada del narcotráfico. ¿Tú compartirías esa afirmación que hago yo? Es una afirmación que yo hago. La izquierda Bueno, latinoamericana en América Latina promueve el desafortunadamente ha narcotráfico. habido aliados de narcotráfico de muchísimas vertientes políticas e ideológicas, Rodrigo. O sea, ha habido presidentes que han sido cooptados por los narcos, lo has visto en Centroamérica, lo has visto en Sudamérica, lo has visto en Norteamérica. Es decir, hemos visto que hay la capacidad de permear políticamente candidaturas. Pero obviamente cuando uno analiza, por ejemplo, la doctrina del Foro de Sao Paulo, y uno empieza a mirar el libreto del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo terminó teniendo relaciones incestuosas
con sectores que ya eran narcoterroristas, como es el caso de las FARC, como en el caso del ELN, y también otros grupos. De alguna manera, por ejemplo, Perú fue muy contundente siempre en llamar al terrorismo como correspondía y lo acabaron. Eso empezó desde el gobierno prácticamente de Belaúnde Terry, en alguna medida Alan García en su primera administración y después durante el gobierno de Alberto Fujimori. Claro, con elementos que fueron cuestionados desde el punto de vista de derechos humanos, etcétera, pero acabaron con el MRTA y acabaron con Sendero Luminoso. En el Ecuador fue algo muy particular porque las FARC, y eso estaba en los computadores de Raúl Reyes, permearon el correísmo. Y hay además estructuras de carteles en Ecuador que trabajan de la mano con carteles mexicanos y también con el cartel de los soles y también con el tren de Aragua. Y hemos Y visto en Ecuador, también en el y en, caso de Bolivia, en el mismo caso también de Brasil, donde narcotraficantes como Fernandinho también terminaban cooptando elementos del panorama político. En México ni hablar. Esa teoría de abrazos no balazos terminó siendo profundamente permisiva también con los carteles. Entonces, yo creo que ha habido, de alguna forma, en este sector del espectro ideológico latinoamericano, una crisis por acción y por omisión, porque o han terminado siendo cooptados, o han sido permisivos, o han sido intimidados por los carteles. Y cuando se le da ese largo a los carteles para que empiecen a operar bajo la supuesta pacificación de hacerse pasito, pues termina generando el peor de los mundos, que es la captura progresiva de todo el aparato de poderes, incluyendo el Congreso, incluyendo también el sector judicial. y cómo ves tu salud? ¿Y cómo ves tú, pues ahí sí que literalmente la nueva doctrina de Trump con respecto al narcotráfico, el haberlos declarado terroristas, y y qué impacto tienen estas sanciones de Estados Unidos que le hizo a Petro y a su familia el gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo no creo que sea algo novedoso. Creo que es consistente y que es congruente. Si tú recordarás el gobierno de Bill Clinton y después el gobierno de George W. Bush, por lo menos declararon a las FARC, al ELN, a las autodefensas o mal llamadas autodefensas, que eran otro cartel de carteles y grupos terroristas, y fue una designación muy importante. Ahora bien, las campañas de interdicción en el Caribe no son nuevas. Yo fui uno de los fundadores de la campaña naval Orión, que la hicimos empezamos 7 países, llegamos a tener 22 países y se hacía interdicción. Y se hacía interdicción donde Estados Unidos participaba también Colombia con su capacidad ofensiva y derribábamos aviones y también derribábamos o hundíamos lanchas y embarcaciones que no estuvieran respondiendo a los llamados que se hacían por parte de las autoridades. Ahora, ¿qué creo que ha sido novedoso? Lo novedoso es haber declarado a Maduro y al Cartel de los Soles como un grupo narcoterrorista, algo que veníamos pidiendo de tiempo atrás desde el Grupo Libertad y Democracia, y eso ha permitido también enfocar realmente en la distinción de que Maduro no solamente es un dictador, sino que es una amenaza a la seguridad hemisférica y a la seguridad de los Estados Unidos, y por lo tanto, bajo ese precepto de ser declarado grupo narcoterrorista, de ser el declarado el cabecilla principal de esa organización, tiene en la legislación norteamericana unas herramientas ofensivas que deben ser empleadas a fondo. Y yo espero que eso también contribuya no solamente a aislarlo diplomáticamente, sino a presionarlo al máximo para facilitar una transición no solamente a la democracia, sino a la legalidad. Porque hoy Venezuela está gobernada por un narcodictador que además protege en su territorio a grupos terroristas en abierta violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue producida luego de los ataques de septiembre 11 del 2001. Y presidente, ¿qué? Ok, o sea, acabas de hacer un resumen muy ejecutivo de la situación pues actual de Colombia y un poquito de la región
andina en ese sentido. Eh, pero vienen elecciones para Colombia en el 2026. Colombia, pues, es un país pujante de gente trabajadora, de empresarios espectaculares. Primero, qué rol crees tú que deberían de jugar los empresarios en lo que le queda, digamos, a Colombia de transición, primero Dios, democrática al nuevo gobierno? ¿Y qué está en juego en las elecciones del 2026 para Colombia y para la región? Porque lo que ya hemos visto es que cuando pasa algo en México, en Colombia, no se queda aislado en donde sucede. O sea, que haya ganado Petro en Colombia afectó a países alrededor, que haya ganado Sheinbaum ahora después de AMLO nos afecta. O sea, el populismo, digo yo, ese populismo, ahora le podemos llamar ese narcopopulismo, es, es contagioso, afecta, se sale de sus fronteras. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿qué rol deberían de jugar los empresarios? ¿Qué rol, qué deberían hacer los colombianos? Pero no como pueblo, sino que realmente las élites colombianas. Es que yo ¿Y qué creo está en que, juego para el yo, 2026? yo creo, Rodrigo, y en esto yo tengo una forma de pensar donde yo trato siempre de poner mis pasiones a un lado y ser muy frío en el análisis para uno no cometer errores. Número uno, en Colombia el ascenso de la izquierda al poder no fue algo súbito. Eso no fue una cosa coyuntural. Gustavo Petro gana las elecciones después de haber sido 3 veces candidato presidencial. Fue candidato presidencial en el 22 y ganó. Fue candidato presidencial en el 18 y lo derroté por goleada, por más de 2,5 millones de votos. Y fue candidato en el 2010 y había sido alcalde de Bogotá. Y antes de su alcaldía, la izquierda había gobernado 8 años consecutivos Bogotá, vino el periodo de él y gobernaron 12 años consecutivos Bogotá. Wow. Entonces, si eso no lo reconocemos, pues estamos dejando a un lado el contexto, que es muy importante. Y en ese proceso de ver cómo, por ejemplo, entre el año 2002 y el año 2011 fueron los años donde la izquierda, por primera vez en la historia de Colombia, conquistó poder real desde el punto de vista administrativo. Porque el Petro presidente nunca hubiera llegado donde llegó si no hubiera sido el Petro alcalde de Bogotá. Y no lo digo solamente por el poder político, lo digo también porque desde esa alcaldía también construyeron redes muy importantes de apoyo, fidelizaron a la gente con contratación y participaron en ese proyecto político también muchos empresarios que miraron al otro lado, que se hicieron pasito o sencillamente que se nutrieron también de muchas de las políticas que se adelantaron en esa administración en materia de vivienda, servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta ese proceso. Y lo otro es que justamente... Y solo permíteme ahí. Y yo, por ejemplo, que he viajado a Bogotá, es increíble cómo todo ese gobierno socialista municipal de Bogotá permeó en la sociedad. O sea, Bogotá es una sociedad, es una ciudad que si yo la tengo que poner ideológicamente en algún lado, es una sociedad totalmente Pues es que te lo voy a resumir, Rodrigo. progresista, como dices tú. Desde el año 2003 al año 2025, la centro derecha solamente ha gobernado una vez por un periodo de 4 Bogotá. años. Son básicamente 3 gobiernos del polo democrático alternativo en ese momento, que era la fuerza política con la cual Petro surgió en el Congreso y después ascendió a ser alcalde de Bogotá, y 4 años de Claudia López, que también simpatizaba con ese sector, pero que militaba en un partido de centro izquierda llamado Partido Verde, del cual también hicieron parte figuras como Sergio Fajardo, que ahora también a la gente se le olvida eso. Sergio Fajardo, que ahora
ahora es candidato y que lo ponen en el centro. La gente dice que tan bonito, que el centro. Y resulta que es No. que Sergio Fajardo en el 2018, ni más ni menos, fue avalado por el Polo Democrático y por el Partido Verde. Es decir, Son los dos por de el izquierda. partido de la extrema izquierda que gobernó Bogotá y por el partido de la izquierda donde han estado Claudia López y muchas de las figuras más controversiales del actual gobierno Petro, que además fue el fundador de ese partido, que era el doctor González. Entonces, hay que poner las cosas siempre en el contexto. Entonces, partamos de esa base. Eso ha sido una fuerza. Y por otro lado, yo creo que la izquierda en Colombia ha tratado de ser metódica, organizada, se dan mucho cuchillo, se atacan mucho, pero cuando llega el momento de las elecciones, una pequeña coincidencia los unifica monolíticamente. A diferencia de los sectores de centro derecha, derecha y si quieres extrema derecha, donde termina ocurriendo algo de lo cual tú conoces bastante bien y me compartiste en algún momento un artículo muy interesante, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Hay grandes coincidencias en el 90% de los temas, pero unas cosas minúsculas terminan generando unas fracturas y unas fricciones que se vuelven insalvables. Y esa ha sido una de las grandes tragedias de esos sectores en América Latina. Ese narcisismo de las pequeñas diferencias permitió la consolidación del modelo de Chávez, aparte de su autoritarismo, por supuesto. Pero ese narcisismo de las pequeñas diferencias también permitió muchos años de correísmo. Afortunadamente, Ecuador ha dado el giro desde cuando Lenin tomó decisiones importantes en Ecuador, después del gobierno de Guillermo Lasso, con un gobierno decente, comprometido de gestión, y la llegada de Daniel Noboa, que es un hombre también muy decidido con sus acciones y que está también haciendo importantes reformas. Pero durante más de una década el correísmo se valió también de ese narcisismo de las pequeñas diferencias. Y lo propio ha ocurrido también en otros lugares de América Latina. Entonces tú me preguntas por las elecciones del 2026, pues hombre, Bueno, México, yo creo no que, digamos. bueno, lo de México también es grave porque realmente el objetivo de AMLO era volver a crear el PRI. Él tenía una cosa romántica de los sectores más izquierdistas del PRI, donde él de alguna manera se forma y después, cuando empieza a consolidar su nuevo proyecto político y se llega a Morena, pues Morena se llevó elementos del PRD, pero en la psicología de AMLO, lo que quería ahora era volver a tener un país gobernado por un partido. Y lo ha logrado. Se quedaron con el poder ejecutivo, hicieron las elecciones de Congreso y cambiaron la distribución proporcional de las curules y se quedaron, tenían el 40 y pico por ciento de los votos y se quedaron con el 70% de las curules. Y a partir de ahí hicieron la tercera reforma, que fue la reforma judicial, a partir de la cual, con la elección popular de jueces, pues hoy Morena controla también el aparato judicial. Y va a ser muy difícil en México que puedan surgir fuerzas capaces de desmontar eso, sobre todo cuando el gobierno tiene hoy la capacidad de cooptar muchísimos gobiernos locales. Entonces, pongo todo esto en el contexto para decir, Colombia en este momento está todavía en una etapa prematura y preliminar para decir quién va a ganar. Pero ¿qué estoy viendo? Veo a la izquierda con un candidato ya por lo menos muy sólido, que es Iván Cepeda. Están surgiendo nombres en la derecha, como el de Abelardo de la Espriella, que es un outsider. Y todavía hay una gran discusión sobre candidatos independientes como Vicky Dávila, candidatos como Juan Carlos Pinzón, candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical, si se lanza o no se lanza Germán Vargas Lleras, si quién va a ser el candidato del Partido Conservador. Todavía faltan muchas cosas por decantarse, pero el reto, ¿cuál es, Rodrigo? El reto es que quien surja
como alternativa frente a este descalabro populista y demagógico de la izquierda, no debe ser una persona que represente las élites, porque eso es todo lo que hoy está fallando en política a nivel mundial. Y el que tenga duda, basta con que vean lo que pasó en Nueva York la semana pasada. Un candidato como Mandami hace una campaña sin miedo, agresiva, independiente y consolida el voto joven y derrota a las élites republicanas y demócratas y llega a la alcaldía de Nueva York, algo que no hubiera estado en ningún escenario de conversación hace 10 años. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente quiere cambios, la gente sabe que el gobierno de Petro es un desastre, la gente sabe que las cosas en el país en materia de seguridad, en materia de salud, están mal, pero también tiene que ver que surja una persona que sea independiente y al margen de que pertenezca o no a un sector ideológico, que sea una persona independiente, que no se vea cooptado por el poder de siempre y que tenga también la posibilidad de que si bien tiene una orientación de derecha o de centro derecha, también tenga la capacidad de ir hacia el centro con temas que le llegan a sectores de la población y en el caso de Colombia muy particularmente tienen que ver con la política social, con la política ambiental y también con una sociedad como la nuestra, que es una sociedad incluyente y con grandes anhelos de inclusión. Si eso no se logra, pues yo creo que estaremos en terrenos difíciles. Pero yo espero que se pueda ir logrando esa coalición y se pueda ir definiendo un mecanismo a partir del cual surja esa candidatura fuerte, vigorosa y, como lo digo, independiente, que no se vea comprometida, que no se vea hipotecada con todos aquellos que llegan a sobarle la solapa o a entregarle la calcomanía de sus partidos políticos. Bueno, pues creo que la radiografía está clarísima, importantísimo aquí le llamamos la región del Gran Caribe. Pero yo también quiero preguntar, porque como esto es una colaboración, Sí, 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 por yo favor, también me siento en el deber de hacerlo, Rodrigo, porque te toca a ti. pues tú has visto mucho esta región, la has conocido, y a veces las personas no entienden mucho cuando se habla de lo que Guatemala tiene para enseñarle al continente. Porque obviamente hemos visto lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia, pero es que en Guatemala hubo algo muy grave y fue la usurpación del poder judicial en un momento quizás con muchos incautos, con sectores de las élites que creyeron que trayendo fórmulas de afuera iban a lograr vencer la corrupción y terminaron creando una comisión que se convirtió en omnímoda y en una herramienta muy peligrosa de persecución política que prácticamente puso a la institucionalidad entera al garete y con unas capacidades de intimidación muy grandes y que obviamente le costó al país sacudirse. Le tocó al presidente Jimmy Morales en un momento tener que tomar decisiones duras, severas y con costos reputacionales también internacionales, pero para defender la soberanía de su país. Años después han venido saliendo ya muchas cosas de lo que realmente estaba pasando dentro. Después le tocó también al presidente Yamatei enfrentar seguramente algunos de estos elementos y quien también lo padeció judicialmente. Y hemos visto también al presidente Arévalo tratando también de recomponer muchas de estas cosas. Pero muchos elementos estratégicos del país fueron debilitados durante ese proceso y el sector privado de Guatemala fue prácticamente intimidado también por esa CECIBI. Como sé que conoces esto y creo que es importante la forma en la que tú lo narras, ¿por qué no nos cuentas de esa experiencia y qué tiene que aprender América Latina para no permitir que esos experimentos vuelvan a ser utilizados por sectores que lo que buscan es la desinstitucionalización y el debilitamiento de los canales de pesos y contrapesos? Pues mira, gracias, presidente. A ver, definitivamente lo que te puedo decir en ese sentido es que la justicia es la columna vertebral de una república. El que un sistema judicial tenga la capacidad de proteger tu vida, tu libertad, tu propiedad,
tus derechos individuales o por lo menos que no tenga la capacidad de pasar sobre ellos, eh, creo que es muy importante. ¿Qué pasó en Guatemala? En Guatemala hicimos hubo un experimento nefasto de Naciones Unidas con las élites, como tú perfectamente lo dices acá en Guatemala, en donde unas élites políticas de izquierda muy, muy maquiavélicas, muy inteligentes, muy bien conectados con Naciones Unidas, diseñaron este supuesto sistema, esta supuesta, yo le llamo FBI de Naciones Unidas, en donde iban a venir investigadores, fiscales, eh, a investigar y acusar, y como eran extranjeros ya iban a ser buenos, ¿verdad? Ese fue el primer error que tenemos que aprender. No porque sea extranjero es bueno, ¿no? Aquí le decimos, no hay que ser malinchistas como somos muchas veces los latinoamericanos. Segundo, pues honestamente te digo, y esta es una percepción mía propia, pero la fundamento, todo lo que venga de Naciones Unidas viene con un sesgo ideológico, todo. Entonces, los tres comisionados que mandó Naciones Unidas, Carlos Castresana, que fue el primero, Dalanese, español, Dalanese, que fue costarricense, el segundo, y el último, que fue el peor, que fue Iván Velázquez, colombiano. Los tres armaron, te diría yo, los primeros dos armaron la plataforma y hicieron las reformas judiciales para poder cooptar el sistema de justicia como lo cooptó y como tú muy bien lo dijiste, Iván Velázquez. Tengo que decirlo que esto lo hizo de la mano con el embajador de Estados Unidos en esa época que se llamaba Todd Robinson, que sigue siendo pues un activista en este sentido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta gente? Esta gente primero desarrolló unas capacidades de investigación en donde el debido proceso, en donde las reglas del juego no aplicaban para ellos. Era una organización que no tenía pesos y contrapesos. Primer gran error. No debemos nunca permitir que haya una institución que no tenga pesos y contrapesos. Eso es fatal. Esta organización, esta institución, no tenía pesos y contrapesos. Ni siquiera a Naciones Unidas le rendía cuentas. No le rendían cuentas a nadie. Y un diseño ahí raro, ¿no? Después, primero, pues como te digo, no rendía cuentas, no tenía contrapesos. Y segundo, con muchísimo dinero y muchísimo poder político, que ese se lo entregó, o te diría yo, se lo asignó o se lo dio el gobierno de Estados Unidos en su momento, empezando por el de Obama, y con como te digo, este embajador, Todd Robinson, que fue el que consolidó todo ese poder, pues empezó una judicialización de la política extraordinaria, fuera de serie, pero de la mano con ONGs, con medios de comunicación, con jueces, con fiscales, con ONGs nacionales e internacionales. Te estoy hablando de Seattle Foundation en Estados Unidos, de Ford Foundation, de Rockefeller Fund, de WOLA. O sea, muchísimas, hicieron una red que te diría yo, 20, 30 organizaciones nacionales e internacionales, personajes individuales, independientes, y además de medios de comunicación, tanto nacionales, incluso internacionales. Porque el país, ponle de España, se prestó muchísimo a jugar, a ser parte de este juego. Y entonces agarraron una agenda. Empezaron, como siempre, por el lado correcto, agarrando a corruptos, yo le llamo corruptos de derecha. Y cuando vimos que ya habían como que terminado con los corruptos de derecha, creímos que se iban a ir por los corruptos de izquierda, pero no, eso no pasó. Se fueron por los empresarios. Venían en teoría para romper, para destruir, para atacar las peores redes de crimen organizado que tenemos dentro del aparato estatal. Con salvo uno, no persiguieron a un solo narcotraficante. Y ahí es donde yo te digo que tú ves a un Iván Velázquez que tenía toda la capacidad de perseguir narcotraficantes en Guatemala y no lo hizo. Y solo uno persiguió, que no fue él, fue la DEA de Estados Unidos, siendo honestos, fue la DEA la que lo hizo, no fue la CICIG, no fue Iván Velázquez. Entonces, se fueron contra el empresariado. ¿Por qué?
porque lo volvieron una agenda política. Volvieron el tema a una agenda política en donde lo que buscaban era que su delfín, que era la fiscal general, que estaba más preocupada de su popularidad, fuera la siguiente presidente de Guatemala. Entonces, así fue, empezaron a armar casos a puro, es una doctrina que lo aprendí hace poco tiempo, que prácticamente inventó Baltasar Garzón en España, que es una doctrina de prácticamente agarrar testigos, agarrar personas que tienen algo que ver en un caso y amenazarlos casi que con cadena perpetua a cambio de que den un testimonio con el que ellos pueden acusar. Y así lo hicieron. Pero lo que les faltó era la prueba científica. O sea, no, con el testimonio era más que suficiente. Así acusaron a muchísimas personas, así me acusaron a mí, como tú recordarás, a mí me acusaron mediáticamente, porque esto fue muy interesante. A mí me acusaron mediáticamente de una cosa y cuando me acusaron finalmente 9 meses después fue judicialmente de otra. Pero lo que ellos le dijeron a los medios de comunicación y digamos, al público en general fue que yo había lavado dinero, en fin, los peores delitos que te puedes imaginar, y al final terminaron con una acusación ridícula. Entonces, fue un grupo de gente. Hoy tú tienes a la fiscal general de Colombia, ella era una de ellas, Luz Adriana Camargo, fue una digamos, de las personas que trabajaba aquí con Iván Velázquez. Iván Velázquez, te diría, pues obviamente fue el peor. Había un abogado guatemalteco también nefasto, Alfonso Carrillo, que hizo con Velázquez en Colombia algo así como la Fundación Justicia y Democracia, porque a todos le ponen nombres muy simpáticos. Y por eso te preguntaba lo de la amistad del gobierno de Petro y de Velázquez, y yo incluyo a Velázquez porque yo estuve con un coronel de los que purgó Velázquez de contrainteligencia del ejército de Colombia, y él me explicó cómo Velázquez, al entrar, empezó a debilitar a todos digamos, a destituir a todos los mandos altos, lo que tú acabas de mencionar, a todos los mandos altos se le podían oponer porque son constitucionales, empezó a poner gente propia, amenazada, pero a fortalecer la policía judicial. Y esto era porque lo que Velázquez esperaba era que cuando llegara una persona de su confianza a la fiscalía, que lo hizo con Luz Adriana Camargo, él iba a empezar a perseguir empresarios, políticos, todas aquellas personas, como lo hicieron con el presidente Uribe, que les molestaran políticamente. Gracias a Dios para Colombia, Petro es tan malo que como que el plan se le rompió y ahora está escondido en el Vaticano, ¿no? Pero es importante que lo sepan, porque eso lo hizo de la mano con Todd Robinson, todavía estando en INL. Todd Robinson. Entonces, fue un tema que no fue independiente, fue, como te repito, fue en la embajada, fue estos funcionarios de Estados Unidos, específicamente Todd Robinson. Después hubieron otros, digamos, de menor rango, pero él era como la cabeza y Steven McFarland eran los dos. Y Velázquez, Naciones Unidas. Pero lo interesante es que cuando Jimmy Morales, como tú bien dices, realmente valientemente, con muchísimo coraje, va a Naciones Unidas, en Naciones Unidas niegan a la CICIG y a Velázquez. Dicen que no, que Velázquez no le responde a Naciones Unidas. Entonces ahí es donde tú ves que todo este aparato multilateral internacional que tú conoces mucho mejor que yo, ha perdido el norte. Y como países, yo lo que digo es, tenemos que tener la capacidad de educar a nuestros hijos nosotros mismos. Tú no puedes llamar a tu vecino a pedirle que te eduque a tus hijos. Entonces, la lección aprendida es, tenemos que nosotros, los guatemaltecos, los colombianos, los hondureños, los mexicanos, resolver nuestros problemas internos propios porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y cuando invitamos extranjeros, pues no pretendamos que no vengan con agendas propias porque lo hacen. Yo creo que esa lección que deja la experiencia de la CICIG
Y obviamente habrá cosas en las que coincidimos o cosas en las que podamos, digamos, tener ligeras diferencias. Sobre todo, yo tengo una percepción distinta frente a lo de Estados Unidos, pero más allá de las situaciones, haber dejado traer esos experimentos, haber dejado que la justicia fuera cooptada por sectores radicales ideologizados y haber permitido la politización de la justicia y la judicialización de la política, pues yo creo que ha sido muy costoso. Ahora, tú has Muy estado costoso. participando activamente como periodista, como empresario, como formador de opinión, también en promover liderazgos. Y has tenido experiencias muy bonitas, también has tenido frustraciones de estrellas que surgen y que se vuelven muy notorias, y a veces el costo de administrar ese estrellato se vuelve más difícil porque también terminan cooptados o terminan también en la hoguera de las vanidades. Pero has seguido perseverando en la formación de líderes. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo ha sido ese proceso? Y también porque fuiste tú quien me compartió ese artículo, ¿qué puede hacer un país como Colombia para evitar el narcisismo de las pequeñas diferencias? Pues mira, sí, yo te diría que mi misión personal individual es, descubrir, motivar y potenciar líderes que luchen por la república. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el sistema republicano, prácticamente el diseñado por los padres fundadores de Estados Unidos, es el único sistema que ha demostrado en la historia reciente de ser el mejor, es el mejor sistema para la libertad y el derecho y el desarrollo individual de las personas. Y eso lo podemos ver con la migración de personas. Las personas de todas partes del mundo, África, el Medio Oriente, Asia, todas partes, Europa, América Latina, de todas partes del mundo migran al país más republicano del mundo, que se llama Estados Unidos. Con todas sus cosas buenas y malas, eh, ¿por qué? Porque es el país en donde yo digo que si tú eres colombiano, migras a Estados Unidos con una mano atrás y una mano adelante, pero sabes hacer arepas espectaculares, pones una carreta de arepas y en 10 años puedes tener una cadena de restaurantes, ser multimillonario. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Conocí hace poco, aquí tuve en Líderes a un colombiano, Diego Urquijo, que te lo mega recomiendo, que llegó a Estados Unidos a manejar Uber en el 2018. Hoy tiene un laboratorio de inteligencia artificial de casi 60 personas, facturando millones de dólares. Acaba de ser reconocido por el White House como uno de los grandes innovadores. Eso es Estados Unidos, en tan solo 8 años. Y ese sueño es el que yo creo que todos los seres humanos debemos tener. Yo sueño con que todos los seres humanos tengamos la capacidad de soñar y que nos podamos despertar en la mañana y trabajar por nuestros sueños. Y eso, el país que mejor te lo brinda en el mundo hoy es Estados Unidos, con todas sus virtudes y defectos, pero es el que mejor lo hace. Y eso para mí solo se va a lograr si logramos una legión de guerreros republicanos en Iberoamérica, en Hispanoamérica, en las Américas, que entendamos lo importante que es que el defender la vida, la libertad, la propiedad de los ciudadanos, la separación e independencia de poderes y la igualdad de la ley son los cinco fundamentos más importantes de una civilización. Esa es mi manera de pensar y eso es, digamos, mi motivo de vivir y de dedicarme todos los días. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito esta legión de soldados republicanos, ¿no? Y hoy con las redes sociales, pues lo bueno es que es más fácil, ¿verdad? Te cuento que fundamos hace un par de meses Escuela de la Libertad, que es una plataforma digital. Estuvimos aquí con Agustín Laje y fue un evento muy bonito. Y es una plataforma digital en español para difundir estas ideas. Ahora, la parte positiva es esa. La parte negativa es que el narcisismo de las pequeñas diferencias, mi querido Iván, hoy lo veo exponenciado por las redes sociales. Y lo acabo de ver entre Eduardo Verástegui, Milei, una chica espectacular que se llama Sandra Boncina, que yo conozco,
que se están peleando por narcisistas. O sea, tenemos que entender que los libertarios, los liberales clásicos y los conservadores prácticamente queremos el mismo sistema de país. Coincidimos en un 95 o 98%. Digamos que podemos meter a todos esos en la derecha, que fue lo que Inglaterra hizo muy bien. Yo le digo, cuando tenían a Margaret Thatcher y a la reina Isabel. La reina Isabel, lo más conservador del mundo, Margaret Thatcher, libertaria, pero trabajaron por Inglaterra. Ahí tenías al Papa Juan Pablo II y tenías a Reagan. Ninguno era perfectamente igual. Todos podían haber encontrado diferencias. Estoy segurísimo. A ver, Ronald Reagan venía de Hollywood. Estoy seguro, actor de Hollywood. Estoy seguro que tenía diferencias muy grandes con el Papa Juan Pablo II. Pero esas diferencias eran pequeñas comparadas con lo importante, que era pues liberar al mundo del comunismo como lo lograron. Entonces, tenemos que entender que los liberales clásicos, los libertarios y los conservadores queremos el 95% del mismo país, del mismo modelo de desarrollo. Y los socialdemócratas y los demócratas cristianos que guardan los principios republicanos, como era, digamos, el partido Demócrata de Estados Unidos de 1999 para atrás, con excepción de Carter, pero como eran los Kennedy, un Bill Clinton para atrás, eran demócratas que guardaban los principios republicanos, eran demócratas que no iban a violar la vida, la libertad y el pursuit of happiness de los americanos por nada del mundo. Y eso es lo que hizo o lo que ha hecho a Estados Unidos tan grande y a lo que tiene que regresar Estados Unidos. Estados Unidos, desde mi punto de vista, fue a una banda, de una bandada de izquierda, ahorita está dando una bandada pues, no, de derecha. Yo le pido a Dios que después de Trump, que es un tipo disruptivo y que tiene formas y que pues nos guste, a mí me gusta, hay gente que no le gusta, lo respeto, pero a mí sí me gusta, pero ojalá Estados Unidos regrese, no voy a decirle centro, porque no es centro, a esos parámetros republicanos, en donde puede ser gobernado por un socialdemócrata, un libertario, un liberal clásico, un conservador, pero el norte del país se mantiene parametrizado. Entonces, el narcisismo de las pequeñas diferencias es entender que hasta con esos socialdemócratas puedes trabajar si realmente no vas a... Yo digo que yo me peleo, yo rompo, yo construyo o permito que se haga el abismo cuando para la otra persona el fin justifica los medios. A mí cuando alguien me dice, sí, pero es que fíjate que Uribe sí debería irse a la cárcel por cualquier, no sé si por el delito que lo están acusando, porque eso no sé, pero por otra cosa, no. Eso es, para mí ahí el fin justifica los medios. Y para mí ahí se acabaron los principios y esa persona, ese político, ese juez, definitivamente, bueno, lo vimos en la jueza que condenó a Uribe. Esa mujer, los datos, los facts, los hechos le eran irrelevantes. Ella en su mente, Afortunadamente hubo una absolución tan diáfana, soportada en las preclusiones que en su momento solicitó la Fiscalía de Francisco Barbosa y la misma Procuraduría en 2 ocasiones. O sea, creo que ese fue un gran triunfo en nuestro país. Sí, porque de alguna forma en Colombia ese fue un triunfo de la justicia, de la honorabilidad de una persona como el expresidente Uribe, pero al mismo tiempo fue una derrota de los que querían politizar la justicia y judicializar la política. Totalmente. Pero te quiero poner como ejemplo la jueza, que yo estoy seguro que ella en su noche se fue a dormir sabiendo que lo que había hecho no estaba bien, pero que lo justificaba. Porque para ella el fin justifica los medios. Igual que Iván Velázquez, igual que Luz Adriana Camargo, igual que todos los jueces que acusaron o sea, que le hicieron lawfare a Trump. O sea, entendamos que si logramos construir ese sistema republicano y nos podemos poner de acuerdo, y no es ni siquiera de acuerdo en todo, es que
yo veo este pleito, como te digo, entre Verástegui y Milei, y digo, no puede ser. ¿Y No por puedo qué es el creerlo, pleito? porque Yo no he estado muy informado de ese pleito. Cuéntame un poquito. mira, fue una a ver, yo creo que fue una estupidez. Entiendo que el grupo de Verástegui, pues, digamos, tendieron más por Villarroel. Válido, está bien. Si para él Villarroel comparte más sus ideas que Milei, pues perfecto, que vaya por Villarroel, ¿no? Pero venía la famosa elección de Congreso y de Senado de Argentina, que era importantísima para la libertad en el mundo, porque no era que iban a ganar los libertarios o los liberales, iban a ganar los liberales libertarios o los kirchneristas, que son unos delincuentes. O sea, no era entre dos buenas alternativas. Y Verástegui puso un tuit la noche anterior, no te puedes imaginar, un tuit de este tamaño, lleno de adjetivos muy desagradables en contra de Milei, muy desagradables. Yo creo que él creyendo que con eso Milei iba a perder esa elección, que no entiendo qué ganaba él o qué ganaba Villarroel, porque si el kirchnerismo regresa a Argentina, se va a quedar otros 20 años. No es como que Villarroel va a ganar dentro de 2 años si eso sucede. Gracias a Dios para Argentina y para la libertad en el mundo, eso no sucedió. Pero entonces vino el equipo de Milei, bueno, realmente no sé si fue el equipo de Milei, pero vino CIPAC, MatchLab. Yo estaba invitado a ser speaker en el evento y canceló CIPAC México, que era pasado, ahorita el 15 de noviembre. Lo canceló, con toda la razón del mundo, porque CIPAC Estados Unidos pues es pro Milei, es pro la derecha del mundo. Y Verástegui, pues ahí perdió el año. No estoy diciendo que Verástegui sea de izquierda, desde ningún punto de vista. Y creo que es un buen tipo. Simplemente no entiendo por qué ese narcisismo de esas diferencias. Y entonces ahí ya se empezaron a meter otro montón de generadores de contenido. Y bueno, eso ha sido, ¿qué te puedo decir? Un mercado de redes sociales entre argentinos y Verástegui, porque ni siquiera son mexicanos, es Verástegui contra 5 o 10 argentinos que apoyan a Milei, que digo que yo los conozco a todos y todos queremos lo mismo. Claro. Entonces digo, no puede ser. O sea, ahí es donde el Foro de Sao Paulo se debe de reír en la cara nuestra, ¿no? Como nos quedan 10 minutos, te dejo el chance también a ti una y yo me reservo la última pregunta. Me encanta la idea. Pues mira, tú eres yo te dije, fuiste un gran presidente, pero puedes ser un líder y debes ser, no estoy diciendo que puedes, tú debes y estás siendo un líder regional extraordinario. Y tienes una capacidad de análisis y una capacidad de conocer tanto Estados Unidos por todo lo que hiciste estando en Washington, viviste en Washington muchísimos años, como la región. O sea, eres un hombre que conoce no solo Colombia, sino que los alrededores perfectamente bien. En este cambio que está habiendo de geopolítica y geoeconomía con Estados Unidos, en donde hoy tenemos una doctrina, yo le llamo la doctrina J.D. Vance, porque no es trompista lo de las tarifas, eso es J.D. Vance, que quiere regresar la industria a Estados Unidos porque él considera que hay no considera, porque hay 79 millones de estadounidenses que no van a trabajar en Google o en Apple, pero tampoco quieren hacer camas, ni limpiar inodoros, ni cultivar alcachofas, sino que eran esta parte media, que es la que ganó, la que puso a Trump, que es de donde viene J.D. Vance y su familia, y él dice, Estados Unidos no puede ser un exportador de servicios, tiene que ser un país industrial. Y están haciendo pues todos estos esfuerzos para regresar industrias a Estados Unidos. ¿Qué rol, qué debemos hacer los países que estamos en el Gran Caribe, que es pues de México hasta Colombia, pasando por Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, y yo incluyo a Ecuador en este grupo?
para aprovechar eso para bien y que seamos estratégicamente positivos y no seamos víctimas de ese cambio económico que puede darse. Bueno, yo hace poco, de hecho esta semana estuve en Costa Rica haciendo una presentación en el Foro Iberoamericano de Seguros, o la industria de seguros, conocido como FIDES, y hablé sobre 10 macrotendencias que estoy viendo hoy en los escenarios geopolíticos. Entonces, para no nombrarte las 10, te voy a nombrar que dentro de las 10 le di un especial espacio al resurgimiento del proteccionismo, por un lado, y también del aislacionismo. Y claramente en Estados Unidos uno tiene que ver, los presidentes de Estados Unidos juegan siempre dos papeles o tienen dos grandes tableros de acción. Tienen el tablero interno y tienen el tablero externo. Pero cada vez más el tablero externo está empezando también a tener consecuencias e influencias en el tablero interno. Por ejemplo, en la elección de Clinton en el 92, tú te acuerdas que el presidente Bush 41, Bush padre, venía de ganar la guerra del Golfo y venía con esa historia épica de la victoria de la guerra, y la campaña de Bill Clinton fue mucho más microfocalizada en lo que le estaba preocupando a la gente, y viene esa famosa frase: es la economía, estúpido. Y así derrotaron a un presidente que se veía infalible en ese momento. Había sido vicepresidente de Ronald Reagan, gana la guerra del Golfo. De hecho, figuras como Mario Cuomo, que era en ese momento el gobernador de Nueva York, padre de Andrew Cuomo, ni siquiera decide entrar en la contienda, porque veían prácticamente inderrotable a Bush, y Clinton lo hace con ese discurso. Pero curiosamente, ese Bill Clinton que gana con una agenda interna es el mismo Bill Clinton que 2 años después está promoviendo la firma de los acuerdos de Oslo. Es el mismo Bill Clinton que promueve la acción para sacar a Slobodan Milosevic de una situación lamentable globalmente. Es el mismo Bill Clinton que promueve NAFTA, y es el mismo Bill Clinton que promueve dentro de la OMC utilizar el comercio para una mayor integración en el mundo. Y después gana la presidencia George W. Bush, que se confronta con Al Gore, que venía a ser ese vicepresidente de ese exitosísimo gobierno de Clinton, y Bush también llega con una agenda muy local, con una agenda absolutamente orientada al americano trabajador, a la expansión de la clase media, a permitirle a muchas más familias tener acceso a la vivienda, y con una agenda social en materia de educación que la lideró su esposa, Laura Bush, que era esa política de No Child Left Behind, no, nadie se queda atrás, y empieza un gobierno de ese corte, pero es el mismo gobierno que tiene que enfrentar septiembre 11, el mismo gobierno que depone a los talibanes, que invade Irak, el mismo gobierno que también promueve los tratados de libre comercio con Centroamérica, con Colombia, que lo hace con República Dominicana, que estaba promoviendo el ALCA. Entonces, pensando también en un gana-gana para las dos naciones. Viene después el gobierno de Obama, que después de la crisis del 2008-2009, también con un discurso interno, pero Obama empieza a jugar también un papel muy grande en la política exterior. Y es muy llamativo, y en esto es bien interesante, el gobierno Obama fue muchísimo más proteccionista que el gobierno republicano de George W. Bush. El Tratado de Libre Comercio con Colombia, que se había firmado prácticamente en el gobierno Bush, se demoró casi 4 años más en firmarse, mientras sentaron las enmiendas y las adendas que solamente se aprobaron en el 2012.
y fue mucho más restrictivo en la aprobación de nuevos tratados de libre comercio. Y además, de alguna manera, ese mismo gobierno de Obama empezó a tomar unas políticas un poco más aislacionistas con América Latina. No había una gran doctrina con América Latina en su momento. Y veníamos del gobierno que más tratados de libre comercio con la región se habían firmado. Después llega Donald Trump en el 2017 con una agenda de nuevo interna muy fuerte con la gente que se estaba sintiendo que se quedaba atrás, pero él empieza también a hablar de tarifas desde ese momento. Y vimos cosas en aluminio, por ejemplo. Y vimos cómo ahí teníamos que jugar de manera muy clara las alianzas bilaterales, fortalecer las oportunidades, pero ese mismo Donald Trump que gana con esa agenda es el mismo Donald Trump que hace y promueve uno de las políticas más importantes para la pacificación del Medio Oriente, como los acuerdos de Abraham. Y es el mismo Donald Trump que en su momento también empieza a fijar nuevas alianzas y renegocia NAFTA. Entonces, y es el mismo Donald Trump que empieza a hablar de nearshoring. Después viene el gobierno Biden, que se enfoca en una agenda interna, y el presidente Biden también tuvo una agenda internacional en materia de cambio climático. Y fue quien empieza a endurecer, quizás con más fuerza, aunque ya venía de endurecerse en el gobierno de Trump 1, la relación con China. Pero Biden mantiene una agenda también de tensión con China y de presión con China. Entonces, digo todo esto y puede sonar que me fui muy atrás, pero es para decir, aquí hay que tener los contextos. Entonces, Donald Trump llega ahora a una nueva presidencia y él lo que busca es cambiar el orden comercial global a partir de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Hombre, la primera es que la OMC llevaba una década diciendo, bueno, después de que entró China, vamos a hacer que China cumpla. China no estaba cumpliendo con todas las normas y hay otros países en los cuales la relación comercial con Estados Unidos se estaba volviendo para Estados Unidos básicamente deficitaria o donde Estados Unidos no estaba sacando provecho. Patea el tablero completo y hay una discusión sobre si el método es el adecuado o no, pero ha renegociado muchísimas cosas ganando ventajas que son estratégicas para los Estados Unidos. Entonces, esta no es una doctrina J.D. Vance, es simplemente que hay un Estados Unidos hoy que sí quiere, que cree en el comercio mundial, pero que quiere ganar más en el comercio mundial. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo quiere hacer en proporción también a que es el principal motor de la economía mundial. Y acá hay otros países del mundo que se han nutrido de ser abastecedores de esa primera economía mundial, pero no necesariamente abriendo los mismos canales de Estados Unidos hacia esas fronteras. Entonces, eso es lo que se está reorganizando y se está reordenando. Y por otro lado, creo también, y lo dices, yo creo que para Estados Unidos pasar de ser un gran ganador neto en la exportación de servicios a volver a ser el gran competidor industrializado, no va a ser fácil, porque el costo de la energía es más alto, porque los costos laborales son más altos, porque la población económicamente activa se está envejeciendo, porque muchas de las condiciones de los trabajadores para ser competitivos frente a China, la única forma en la que puedan ser competitivos es con mucho más proteccionismo, o con América Latina, o con otros países del sudeste asiático. Entonces, yo creo que está bien que Estados Unidos busque nearshore, traer nuevamente inversiones que estaban en otros lugares del mundo para generar cadenas de valor con mucha más seguridad y que se mire al hemisferio para hacerlo. Hay un caso muy interesante que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es Costa Rica. El principal producto de exportación son dispositivos médicos que se fabrican en Costa Rica y que hacen parte también de ese nearshoring. Y así podríamos tener unos escenarios en otros países de América Latina profundamente exitosos. Y creo, por otro lado, que
también Estados Unidos lo que a mi juicio debería hacer, teniendo en cuenta que la situación que ellos afrontan de migración es distinta a la de cualquier otro país, porque Estados Unidos ha sido un país históricamente generoso con los migrantes. Pues hasta el punto que hoy es un hispanoamericano el secretario de Estado. Y la primera dama de los Estados Unidos también es una inmigrante. Y la familia Y del la propio segunda presidente de los también. Estados Unidos es una familia que ha migrado. Pero es que una cosa es la migración que se hace, digámoslo, ordenadamente, y la otra cosa es la tensión que empieza a generar en una sociedad la migración irregular, porque eso afecta estructuralmente. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que tener mucho cuidado en las apreciaciones y de alguna manera también, Rodrigo, el envejecimiento de la población en Estados Unidos y que la población o el grupo minoritario que más crece poblacionalmente es la comunidad hispana, pues lleva también una realidad. Si Estados Unidos quiere seguir siendo competitivo y quiere también seguir ganando en la economía de servicios y también atrayendo el mejor talento, pues va a tener que flexibilizar las visas de trabajo y va a tener que ser mucho más generoso, apriete en el lado de la migración ilegal, pero sea más generoso con las visas de trabajo para atraer talento, porque la competencia de la que nadie habla es que China en las próximas 3 décadas va a haber una caída del 50% en su población por los errores de la política del hijo único, y para China mantenerse al nivel de ser el segundo motor de la economía mundial, pues va a necesitar también traer o nuevos migrantes o robotizar o mecanizar, porque se va a demorar mucho tiempo en tener las tasas de reemplazo que se requiere. Entonces creo que en ese contexto, eso es lo que Estados Unidos debería observar ahora, más allá del tema ideológico, está bien que sea duro en materia de la restricción de la migración irregular, pero tiene que ser más generoso con las visas de trabajo. Y me ha llamado la atención que ayer, por ejemplo, el presidente Trump hizo un pronunciamiento en esa dirección. Así que yo sé que ya me excedí el tiempo, Rodrigo, y que podríamos seguir hablando por mucho más tiempo nosotros, pero para mí ha sido un honor tenerte en este espacio compartido entre líderes y tres respuestas. Igualmente, presidente, un gustazo y bueno, pues ojalá podamos repetirlo pronto. Realmente conversar contigo, como siempre, es sumamente agradable y gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo. Igualmente.